Hola, un saludo para todos los que nos ven. En la clase de hoy desarrollaremos el tema de los dispositivos 2D, heteroestructuras, sus propiedades y sus aplicaciones. Mi nombre es Hugo Bernal y junto a mí estarán Luis Alberto Tapias y Camilo Salazar. Como etapa introductoria debemos recordar que el concepto de dispositivos 2D ya se había planteado desde 1947, cuando el científico estadounidense William Bradford Shockley, inventor del transistor, propuso por primera vez la unión de varios semiconductores en un solo compuesto. Años más tarde, en 1963, los científicos Alférov y Kremer plantearon diseñar un láser con doble heteroestructura. Como podemos observar en la imagen, es un láser semiconductor con heteroestructura cerrada y con una zona activa que se encuentra reducida a un cuerpo tubular a lo largo del cuerpo cristalino, lo que se observa en la imagen como capa activa. Para lo cual se vuelve necesario entender qué es una heteroestructura. Una heteroestructura es la unión de dos semiconductores distintos de manera que la composición química de todo el sistema en conjunto cambie con la posición, la cual normalmente está a lo largo de un eje. A su vez, debemos entender que una heterounión es una unión entre dos semiconductores cuya brecha energética es diferente. La mayoría de dispositivos se componen de varias combinaciones de heterouniones, por lo que para describirlos de forma más generalizada utilizamos el término heteroestructura. Entonces tenemos de vuelta el concepto de los semiconductores 2D. Los semiconductores de dos dimensiones o 2D son heteroestructuras cuyos grosores, al llegar a escalas atómicas, se toman matemáticamente como bidimensionales. Este es el mayor ejemplo del mejoramiento de las heteroestructuras a lo largo de las últimas décadas, ya que en la actualidad podemos incluso llegar a hablar de nanoestructuras, como lo pueden ser los nanotubos de carbono e incluso el grafeno, que tras denominarse como tal por los científicos en 1994 y las investigaciones realizadas por Gaim y Novoselov en 2004, se descubrió que puede actuar como una monocapa semiconductora 2D. Esto significa que tiene un acoplamiento piezoeléctrico mucho mayor que otros dispositivos, lo cual permite mayores aplicaciones en nuevos componentes electrónicos enfocados en detección y accionamiento. Con el paso de las décadas han aumentado las posibilidades de utilizar materiales flexibles y resistivos que a su vez cuenten con grandes propiedades electromagnéticas para crear en la industria semiconductores viables y más económicos. La gran ventaja que poseen las heterouniones y específicamente los semiconductores 2D es que las concentraciones de electrones y huecos, lo que nosotros conocemos como densidad de portadores de carga, son mucho más grandes que las que se presentan cuando, por ejemplo, nosotros dopamos un semiconductor con impurezas. A su vez, esto también ha permitido la reducción del tamaño de varios componentes electrónicos, como resistores, capacitores, transistores, para tener circuitos integrados o incluso microcircuitos como los conocemos hoy en día. Esto es debido a que se sustituyen los cables por capas de aluminio, y al mismo tiempo estas capas pueden estar compuestas no solo de aluminio, sino de dos tipos diferentes de semiconductores. En los últimos años, los semiconductores 2D se han presentado como alternativa para superar algunos de los problemas que aún poseen nuestros semiconductores actuales, tales como la maleabilidad y la laminación. A continuación, mi compañero Luis Alberto Tapias nos hablará sobre las propiedades de algunos de estos dispositivos 2D. Hola, bueno, muy bien. Mi nombre es Luis. Eh, Espero se encuentren bien y voy a hablarles un poco de las propiedades y características que se atribuyen a los dispositivos D, ¿no? Primero que todo, básicamente, las propiedades que se atribuyen a un dispositivo o sí, a cualquier dispositivo son, pues, básicamente por los materiales que conforman al mismo, ¿no? En este caso, pues, para que sea un dispositivo D, pues debe ser materiales 2D y que propiamente cabe resaltar que no son denominados 2D por ser, como matemáticamente sabemos cómo se conforman los tipos 2D, ¿no? Que no tienen altura, sino que en este caso se denominan materiales 2D, básicamente porque es el máximo, como te digo, la máxima altura o espesor o delgadez que puede tener de un material, que básicamente es el material que tenga la delgadez o el espesor de un átomo, pues eso es lo más pequeño que podemos tener hasta el momento, ¿no? Como bien sabemos todos. Eh, ¿Qué es una de las principales características de estos materiales? Que básicamente la habilidad entre las capas, digamos, hablando del material 3D, por ejemplo, hablamos del grafeno que viene del grafito, ¿sí? Son puras capas de grafeno, pero no están conectadas capa entre capa como químicamente sabemos que son compartiendo electrones y cosas así, sino que la habilidad es
muy básica, o sea, desprender un grafeno se hace casi cada diario. Cuando escribes con lápiz, estás dejando básicamente una capa ahí de grafito, de grafeno, perdón. Entonces, bueno, pasemos ya a hablar de los materiales 2D, básicamente. Bien, entonces aquí tenemos el primer material grafeno, que básicamente es el de espesor más pequeño de un átomo que tenemos. De luego aprofundaré un poco sobre él. También tenemos el siliceno, que viene pues del silicio. Básicamente el siliceno eh, no es también una sola capa, como pueden ver aquí. A diferencia, esta es la del carbono, tenemos aquí tenemos la del carbono. Si la miramos de frente se ve pues, como una sola capa lineal, digámoslo así. Y si miramos la del siliceno, tiene algunas curvitas, pero desde arriba, viéndola desde arriba, podemos ver que son casi idénticas, ¿no? Esto se debe a que estas dos están ubicadas en la tabla periódica en el grupo 3, si bien sabemos. Entonces tienen las mismas características de las equivalentes, pero viendo la horizontal tienen esta diferencia. Entonces de aquí a aquí sí hay una altura que es mínima, mínima, pero hay una altura. Entonces este es por lógica, este sería el más que no tendría la menor altura, digamos así. Sí, la de un átomo. Este ya tendría un poquito más aquí en medidas de Armstrong, pero pues es un poco más. Tenemos el fosforeno, ¿sí? Que también podemos ver que este aún tiene más altura. Entre este y este llega a tener hasta 3 Armstrong, que son como 0.3 nanómetros. Entonces, pues también vemos, pero también se le considera una monocapa, ¿sí? Traída del fósforo. Entre esos están muchos más. Estos son una tabla, digámoslo así, periódica, pero de materiales 2D eh, que tienen propiedades metálicas, que estas han hecho por científicos para facilitarle a los físicos, a los que trabajan en ellas, buscar propiedades entre ellos y poder mezclarlas, digámoslo así. Bueno, y bien, hablemos un poco de unos materiales que más ha hecho rebote, digamos, el boom en la historia, pues, no solo por ser el primero que se descubrió, sino que básicamente por todas las oportunidades, digamos, y propiedades que el mismo en ese momento antes descubierto se demostraron, se dieron. Eh, Además de la gran variedad de propiedades que tiene, a diferencia de otros materiales 2D, ¿no? O sea, es como la unión de muchas propiedades en uno solo, propiedades que luego le iré mencionando. Y básicamente, ¿de dónde proviene el grafeno, no? El grafeno, primero que todo hablemos, viene del carbono, tanto como el diamante. Podemos ver aquí la estructura del diamante, que es en 3D, la del grafito también en 3D, y como podemos ver, el grafeno son capas de grafito, ¿sí? El grafito está conformado por muchas, muchas, muchas capas de grafeno, y el grafeno pues es una de ellas, capas separada individualmente, digámoslo así. Además, digamos así, como otro dato que del grafeno es que básicamente pues ya todos lo hemos escuchado de él, lo hemos visto, sentido. Algunos puede decir que más está probado porque básicamente lo que constituye los lápices es el grafito. Entonces, en conclusión, a veces, no sé, en la secundaria no comía un pedacito de lápiz por allí por el aburrimiento, entonces estarías ahí probando grafeno. Y entonces eso da un toque también a mirar de la cantidad que se puede encontrar, ¿no? Lo podemos ver en muchas partes. Entonces eso es una habilidad que se puede dar para usar ese material. Bien, entonces aquí tenemos descubrimiento del grafeno. El grafeno fue descubierto en 2004 luego de muchos años, más de 100 de intentarse separarse de capas, no ya sabía lo que podía tener. Y fue por estos dos hombres que fueron André Jain y Konstantin Novoselov, se lo dije bien, que básicamente esto les permitió a ellos también ganar el premio Nobel en el 2010 por los descubrimientos y experimentos que llevó a cabo el grafeno. Y básicamente la descubrición fue hecha simplemente usando una cinta, polvo de grafeno, y entre dos cintas pegar y despegar varias capas, o sea, y hasta obtener la capa del grosor de un átomo, ¿sí? Que fue la que se conoce como grafeno. Y pues luego de que se vieron las propiedades que tenían, que como por ejemplo se consideró el material del futuro básicamente, ¿no?
tienen propiedades con una estructura hexagonal, como lo vimos en las primeras imágenes, lo que eso lo lleva a dar una fuerza, ¿no? La naturaleza constituye las formas circulares como las paneles de abejas, porque es eso, ¿no? Menor espacio y más fuerza, resistencia, esas cosas. Tiene su grosor del tamaño de un átomo, como les dije, lo que lo hace muy delgado, es 1.000.000 de veces más delgado que el cabello humano, y supera la dureza del diamante, 10 veces más resistente que una lámina de acero del mismo espesor del átomo. Es un material supremamente ligero, el más ligero de la Tierra que se conoce, y además de eso, o sea, 5 veces más ligero que el aluminio, y además es muy flexible y elástico, ¿no? También es transparente, lo que lo sirve especialmente para cosas de óptica, como paneles solares, gafas, los celulares. Un ejemplo del poder del grafeno, digámoslo así, es por ejemplo que una hamaca de soportaría el peso de un gato de 4 kilogramos, una hamaca de 1 metro cuadrado de grafeno, y la hamaca pesaría lo mismo que un pelo del gato, o sea, menos de 1 miligramo, lo cual eso hace ver que pues es un poder grandísimo que posee el grafeno, ¿no? Y aparte de eso, pues es excelente conductor de electricidad y de calor, lo que lo hace especialmente para electrónica, para los trabajos de electrónica. Como ya sabemos que la problemática de los transistores es disipar el calor entre más pequeños, entonces esto sería es básicamente una gran ventaja que se. Otro detalle de los materiales 2D, como ver aquí, es que tienen propiedades que vemos en los 3D, que son semiconductores, metales, superconductores. Entonces, al unirse varias capas de ellos, se tienen propiedades diferentes, ¿no? Eso fue un trabajo que consideró el doctor Eric Suárez en la Universidad Técnica Federico Santa María, donde al unirse varias capas, si 2 capas tenían diferentes propiedades, al unir 3 capas, por ejemplo, o una capa diferente. Entonces, la infinidad de propiedades se puede elegir a gusto casi. Y eso es lo que va a explicar mi compañero Camilo más adelante, en las aplicaciones que sean. Básicamente también en la descripción del video vamos a dejar unos links de algunos datos de cómo se consiguen estos materiales, ya que pues por tiempo no se pueden explicar a profundo cómo se consiguen químicamente, los enlaces, las uniones y todo. Entonces, pues si llama atención, puedes mirar la descripción del video, que vamos a dar unos links, ¿vale? Ya te dejo con mi compañero Camilo, que él te va a explicar las aplicaciones. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de los dispositivos electrónicos en 2D. Como se ha venido hablando mucho de las heteroestructuras entre otros elementos, esas son muy importantes, ya que han permitido que la era de la miniaturización tecnológica haya visto la luz en forma de circuitos integrados o microcircuitos, que reúnen todos los componentes básicos que requiere un circuito electrónico: resistores, capacitores, semiconductores o transistores, sustituyendo por conexiones alámbricas compuestas por capas de diferentes tipos de semiconductores. De esta manera se ha logrado progresar en varias áreas de la electrónica. Gracias a la ventaja que ofrecen estas heteroestructuras que permiten controlar el movimiento de los portadores de carga en los semiconductores, se han aprovechado de manera más eficaz las propiedades de estos últimos y se ha logrado disponer de circuitos electrónicos variados y eficientes, que se han desembocado en la creación de un sinfín de aparatos y aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones pueden ser los LEDs, el perfeccionamiento de técnicas para el crecimiento de cristales sobre otros cristales, láseres de diodos, diodos emisores de luz, diodos detectores ópticos y celdas solares. En la industria se requieren semiconductores debido a la fragilidad maleable de los materiales que están construidos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se pueden realizar cálculos para la simulación de ciertos comportamientos, y a partir de aquí se pueden obtener resultados aproximados que prevén ciertas situaciones que se puedan llegar a ocurrir. Todo eso favorece el desarrollo de la era tecnológica actual, que sin lugar a duda beneficia significativamente el progreso de la humanidad. Viendo ya más cara y futuro, se está empezando el diseño cuántico de las heteroestructuras, y eso se logra a partir de arsenuro y fósforo, ya que estos representan una buena alternativa al traspaso de nuevos materiales. Pues se consideran estas buenas alternativas ya que no exigen sustratos caros, ni nuevos métodos de crecimiento de cristales, ni de tecnologías más complicadas. Pero si hablamos del futuro de estos, y lo que más se está llamando la atención últimamente es uno que se conoce como el grafeno. Primero, ¿qué es el grafeno? El grafeno es un material casi transparente. Una lámina de átomo de espesor es unas 200 veces más resistente que el acero, siendo su densidad más o menos la misma que la fibra de carbono, y es 5 veces más ligero que el aluminio. Las propiedades del grafeno son ideales para utilizarlos como componentes de circuitos integrados,
ya que están dotados de alta movilidad de portadores, así como bajo nivel de ruido. Esto permite que se utilice como canal en transistores de efecto de campo, los conocidos FET. La dificultad de utilizar grafeno está en la producción del mismo, ya que es un material que es difícil de extraer. Además, el grafeno carece de una banda de resistividad, propiedad esencial que tiene el silicio. Esto implica que el grafeno no puede dejar de conducir electricidad. Para poner en palabras simples, el grafeno se puede decir que no se puede apagar. Y las razones por las que se considera el grafeno como el futuro de estas aplicaciones de materiales y dispositivos electrónicos en 2D son por las siguientes, ya que es capaz de producir cables de alta velocidad, ya que ciertos investigadores lograron que el grafeno fuera capaz de capturar una cantidad de luz, lo que se puede utilizar en la creación de cables de fibra óptica muy veloces, que se benefician de otras propiedades del material. Los electrones se desplazan rápidamente en él, así que se prometen cables de grafeno que puedan mover información cientos de veces más rápido que uno actual, lo que podría implementarse en el área de las telecomunicaciones para la instalación de redes más veloces, aumentando así la capacidad y rapidez del Internet, la telefonía móvil y en definitiva todas las comunicaciones que se llevan a cabo sobre nuestro planeta. Otra aplicación muy interesante son las superbaterías. Es quizás uno de los descubrimientos más emocionantes que está relacionado al campo de los acumuladores eléctricos, donde hoy en día la tecnología permite dispositivos que funcionen durante pocas horas hasta requerir de una carga eléctrica, que puedan durar otras varias horas, logrando la experiencia de uso en teléfonos móviles, tabletas y compuestos portátiles. Una aplicación que ya se ha estado viendo mucho es la de pantallas táctiles flexibles. El grafeno, al ser capaz de conducir electrones de muy buena forma, casi sin calentarse en el proceso, diferentes investigadores descubrieron que una lámina de grafeno puede usarse en el desarrollo de pantallas táctiles, aprovechando el hecho de que una lámina de grafeno puede ser totalmente transparente, ideal para colocarla sobre un panel de píxeles sin disminuir el brillo de la pantalla. Además, esa delgada lámina de grafeno sensible a la conducción eléctrica y que captaría nuestros toques puede ser muy flexible, aportando lo que podría ser el futuro de las pantallas táctiles flexibles, lo que podría combinar con ciertas tecnologías actuales, como pueden ser las pantallas OLED, y así funcionar mejor este tipo de tecnología. Ya yéndonos a otro campo, también se podría ir en el área de los auriculares y altavoces más profesionales, ya que hay científicos que quieren revolucionar el mercado de audio gracias a sus auriculares y altavoces de grafeno. Y la idea es crear un diafragma hecho de grafeno, que se coloque en medio de dos electrodos, creando un campo magnético, gracias al cual el grafeno vibra, este produciría un sonido. Según los investigadores, sin mucho trabajo posterior para afinar los auriculares y dar un tratamiento especial, se consigue un sonido a la par de productores actuales de alta calidad. Y como el diafragma de grafeno utiliza una lámina que es muy delgada, el tamaño y peso del producto también puede ser muy reducido, por lo que podría crearse auriculares de alta calidad que al mismo tiempo sean muy pequeños y livianos. Adicionalmente a esto, también se podrían crear cámaras fotográficas 1000 veces más sensibles. Una cámara fotográfica actual está compuesta básicamente de un lente, por el que pasa la luz y que luego llega un sensor captándola y transformándola en información digital. Lo que ciertos investigadores hicieron fue crear un sensor hecho de grafeno, aumentando la sensibilidad de dispositivos unas 1000 veces en relación a las tecnologías actuales como la CMOS o la CCD. Estamos hablando de una mejora escandalosamente alta para los que los sensores se utilizan en cámaras profesionales y compactas, permitiendo mejoras en capturas de condiciones de poca luz y en general para cualquier ocasión. Además, estos nuevos sensores de grafeno consumen 10 veces menos energía y son 5 veces más económicos de producir en masa que los convencionales. Como podemos ver, las aplicaciones de los dispositivos electrónicos en 2D es bastante amplia, de circuitos integrados hasta muchas aplicaciones en el futuro, como se puede estar hablando de memorias USB a partir de grafeno que pueden tener supercapacidades. Adicionalmente, también como las pantallas flexibles que ya están siendo una realidad hoy en día. Por ende, se puede decir que es uno de los campos que más expansión está teniendo últimamente al descubrirse nuevas implementaciones de diferentes materiales que están teniendo repercusión hoy en día. Muchas gracias por su atención. Adicionalmente, en la descripción se están poniendo links para su interés que podrían ser muy útiles en caso de que esa exposición le haya llamado su atención. Muchas gracias. Bueno, muy bien, como dijo mi compañero Camilo, ya esto sería la clase nuestra de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar like y suscribirse. Y nada, muchas gracias por su atención.